La responsabilidad social corporativa de Segitur ligado al sector turístico es la aportación que estamos haciendo a un cambio de modelo turístico, de un modelo tradicional a un modelo de turismo inteligente que tiene en cuenta un pilar tan importante como es la sostenibilidad en su aspecto más amplio, en el aspecto social, económico, cultural, medioambiental. Cualquier desarrollo turístico debe contar con un impacto positivo en la población local. En general, no son tantas las acciones que se han llevado a cabo por parte de la administración pública y privada hoy por hoy ligado a RSC, pero en general las empresas españolas están sensibilizadas con el tema, no solo porque es un carácter de la propia empresa, sino también porque el cliente ya se lo está demandando. Cuando la gente ve que efectivamente no es algo tan etéreo, sino que es algo concreto, que ellos pueden llegar a comprobar, la gente participa de una forma mucho más activa, la integra, la interioriza y participa. La parte del sector público no está haciendo realmente gran cosa. Es decir, si se considera que una responsabilidad social corporativa de una empresa de promoción turística es decir que se tiene que cuidar el medio ambiente y que se tiene que poner en valor la cultura local y la artesanía local, pues si eso se considera RSC, pues vale, sí, pero yo lo veo lejos todavía. Y el sector privado sí está desarrollando algunas acciones que sí se pueden valorar y creo que siempre aún queda recorrido por hacer. Muchas veces yo he encontrado profesionales de comunicación interesados en hacer acciones de RSC, pero no saben exactamente qué hacer y luego no saben cómo llevarla a cabo. Entonces, la formación que implique todo esto realmente sería muy válida. La aportación que una sociedad estatal como Segitur, que depende de la Secretaría de Estado de Turismo, que es quien marca la política turística de un país, en esta aportación, la aportación que puede hacer a los Global Goals de la OMT básicamente es apostar por un modelo de turismo que respete esos Global Goals, es decir, un modelo de turismo que sea integrador, que genere una igualdad de género, que genere una mayor distribución de la riqueza, que es uno de los grandes logros que tiene el sector turístico, puesto que permite una mayor capilaridad y una gran distribución de la riqueza desde el primer momento en que se genera que el turista llegue al territorio, y el cuidado medioambiental y protección del cambio climático. Es decir, lo que hace la Secretaría de Estado es potenciar una política turística que potencie o que facilite a las empresas hacer suyos estos objetivos globales de la OMT.